El trono de Dios en la tierra y el único lugar donde se le podía adorar según la Biblia quedó arrasado por los romanos. Gran parte de la gente estaba débil y desarmada. Y los romanos les degollaban en cuanto los cogían. En el templo, alrededor del altar, se apilaban los cadáveres. Y por los escalones corría gran cantidad de sangre. En toda la historia del mundo, ninguna otra nación ha sufrido una calamidad así. La destrucción del templo en el año 70 fue la catástrofe más grande y el mayor trauma para el pueblo judío, diría yo, hasta nuestros tiempos del Holocausto. Era el centro de la vida económica del pueblo judío, como si la Reserva Federal se alojara en el templo. Era el centro de la vida judicial. El Tribunal Supremo se alojaba en el templo. Era el centro de la vida religiosa, como si el sumo sacerdote fuera el rabino jefe centrado en ese edificio. Y en cuestión de horas desapareció. Cuando se destruyó el templo, nos quedamos sin nada. No había ninguna otra rama de gobierno, porque todo estaba invertido en los sacerdotes, y en el sumo sacerdote, y en el templo. Con la destrucción del templo, la religión de los sacerdotes y sus sacrificios se habían perdido para siempre. ¿Cómo sobrevivirían el judaísmo y los judíos? En las desoladas tierras de Palestina, a orillas del Mar Muerto, las ruinas desiertas de Qumran, azotadas por el viento, aún esconden antiguos secretos. Los objetos y restos humanos desenterrados por los arqueólogos hace 50 años, justo ahora comienzan a revelar la historia del pueblo que escondió con desesperación los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, a las que nunca volverían. Escondido en una olvidada cripta bajo las ajetreadas calles de la moderna Jerusalén, yace la tumba de un hombre notable cuyo fantasma aún obsesiona a los arqueólogos y científicos, ansiosos por conocer los misterios de los rollos de pergamino y quiénes los escondieron. ¿Qué secreto se llevó el padre Roland de Vaux a su tumba y por qué su nombre aún crea controversias? No se puede entrar en la tumba de alguien, y eso fue lo que ocurrió aquí en el año 93 durante la llamada Operación Rollos. Ni se puede comenzar a excavar antes de tener un informe de cómo fue la excavación anterior. Por estos motivos no pueden publicar sus resultados antes de que De Vaux publique el suyo. Ahora los rollos del Mar Muerto son accesibles para todo el mundo. ¿Por qué el material de Qumran no es accesible? Se tuvo la misma discusión con los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué los rollos del Mar Muerto deberían hacerse accesibles a todo el mundo? Esta misma cuestión debe plantearse para los restos de Qumran. Hace ya 52 años que se encontraron los rollos del Mar Muerto, pero desde el punto de vista arqueológico acabamos de empezar. Puesto que la publicación de los manuscritos del Mar Muerto se acerca a su fin, la atención vuelve a centrarse en la historia de la comunidad del desierto que De Vaux empezó a estudiar hace aproximadamente 50 años. Quizás se avecinan nuevos descubrimientos en el sitio arqueológico de Qumran. Los sacerdotes del templo, que debió haber formado el corazón de la comunidad Qumran, dejaron Jerusalén hacia el 150 a.C. Creyeron que el templo, centro de la vida y el culto judío, había sido corrompido por la influencia de la cultura griega. Se llevaron consigo al desierto los escritos y rituales que creyeron podían abrir el camino a un Israel renovado, incluyendo un proyecto extraordinario para la creación de un nuevo templo.
Y cada miembro de la casa de la separación que salió de la ciudad sagrada y se apoyó en Dios al tiempo que Israel pecaba y profanaba el templo, deberá regocijarse, y su corazón deberá ser más fuerte y deberá prevalecer sobre los hijos de la tierra. Se establecieron en una meseta aislada cercana al Mar Muerto, un lugar desde el que podían preparar el camino del Señor restableciendo el verdadero Israel. Tras un periodo de confusión, emergió un gran líder a quien los rollos se refieren como el maestro de la rectitud. Durante 20 años estuvieron como hombres ciegos, buscando a tientas el camino, y Dios les envió un maestro de la rectitud para guiarlos en el camino de su corazón. Bajo su dirección, los discípulos dedicaron sus vidas a la producción, recolección y estudio de la gran biblioteca de manuscritos. Y la congregación deberá velar en comunidad un tercio de cada noche del año para leer el libro y estudiar conjuntamente. Estamos en el siglo II de la era cristiana. En el tiempo en que los cristianos no habían formulado aún su iconografía, sus símbolos o sus mitos, en un sentido, esto representa el otro mundo. Las regiones tenebrosas donde los iniciados contactaban con las divinidades. Es la luz que penetra en la oscuridad, buscando un camino a la vida futura. Los portales de la inmortalidad a través de la muerte. Y así, los iniciados llegaban aquí en total oscuridad, quizás sin antorchas, a impregnarse del espíritu del lugar. Simbolizaban el tránsito de la vida a la muerte y a la resurrección. Entre la gente que venía aquí estaban los primeros cristianos. Todavía existía un vínculo entre los cultos mistéricos del antiguo Egipto y la religión gnóstica. Y vemos a los cristianos practicando los rituales de los egipcios. Hoy vemos el cristianismo y parece muy variado, desde los baptistas a los ortodoxos rusos, a los calvinistas y a los católicos romanos. Pero en el siglo I la variedad era mayor aún, porque no existía el canon de las escrituras del Nuevo Testamento, ni un credo universal, ni tampoco una estructura específica. Lo que me fascina es que entonces el cristianismo era más plural de lo que es hoy. Sabemos que hubo muchos evangelios que los seguidores de Jesús leyeron, escribieron, veneraron, y también muchas otras obras, cartas, epístolas, poemas, himnos. Los cristianos contemplan los inicios de su fe con nostalgia. Un tiempo en que la palabra de Jesús y sus apóstoles sonaba como auténtica, cuando el credo era claro y su contenido incontestable. Pero ahora los documentos descubiertos arrojan otra luz sobre sus orígenes. Si los cristianos hoy veneran a Jesús como al único Hijo engendrado por Dios, que murió para redimirnos de nuestros pecados, los primeros seguidores de Jesús parecen haber tenido creencias diferentes. Los cristianos judaicos cayeron sobre el valor de salvación del sacrificio de Cristo en la cruz. Creían que era un iluminado, un iluminador. Para ellos, no hay nacimiento virginal, ni resurrección, ni cruz, solo las palabras de Jesús, percibido como la encarnación de la sabiduría divina. Jesús de Nazaret, hombre o mito. Los que estuvieron con él no parece que lo recordasen como al único Hijo de Dios, pero perecieron en el holocausto del alzamiento judío contra Roma.
Lo describen tan claramente los evangelios. Se escribieron 2, 3 generaciones después de Cristo, en distintas ciudades mediterráneas. Entonces surgió otra imagen, la de Jesús como